Empezamos entonces esta nueva edición de Pasos Perdidos, hoy lunes 4 de marzo, hoy miércoles 4 de marzo del año 2015, y lo hacemos como siempre con nuestro resumen, los titulares. Pleno sesionará esta tarde para analizar proyectos sobre la mujer. Por la noche se encenderán luces rosadas en el frontis del Congreso. Parlamentarios y alcaldes presentaron actividades por bicentenario de la inmolación de Mariano Melgar. Anuncian presentación de sello postal y moneda. Aprueban proyecto del Ejecutivo para próxima reunión de la Junta de Gobernadores del Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional a realizarse en octubre en Lima. Y vamos al desarrollo de las informaciones porque aquí en Pasos Perdidos tenemos como siempre la información actualizada del Parlamento. Y como decimos en titulares, este mediodía congresistas y alcaldes de Arequipa presentaron el programa de actividades con motivo del bicentenario de la inmolación de Mariano Lorenzo Melgar Valdivieso, cuya fecha central será el próximo 13 de marzo. Fue una conferencia de prensa desarrollada aquí en el hall de los Pasos Perdidos. El presidente de la Comisión Especial del Parlamento, Juan Carlos Seguren, dio cuenta que las actividades se van a desarrollar el 10, 11, 12 y 13 de los corrientes. Veamos qué dijo la presidenta del Parlamento, Ana María Solórzano, quien informó que la ceremonia central será el próximo 13 de marzo con la presentación de un sello postal y una moneda en homenaje a Mariano Melgar. ¿Cómo no rendirle homenaje a Mariano Melgar, arequipeño como quien habla? Y como Congreso, agradecer esta oportunidad, como Presidenta del Congreso, rendir homenaje. El Congreso de la República tendrá un programa especial, un programa oficial, el día 13 de marzo. El día 11 tendremos un evento y están todos invitados, como lo ha dicho el alcalde de Machiri, en Puno. Hay una actividad importante allá. El día 12, como lo ha anunciado el alcalde de Arequipa, Alfredo Segarra, el alcalde del distrito de Mariano Melgar, hay un evento a quien invitamos a todos a que visiten la tierra arequipeña, y el día 13 el Congreso de la República va a tener también una intensa actividad en homenaje a Mariano Melgar. Vamos a presentar el sello postal que se trabajó y se coordinó gracias a esta comisión por Serpos, la presentación del diseño de la moneda a cargo del Banco Central de Reserva. También hay una parte del ensayo sobre Mariano Melgar a cargo del historiador Juan Guillermo Carpio Muñoz. También la entrega de la espada de época como símbolo homenaje a Mariano Melgar a cargo del general de brigada Juan Pablo Ramos, presidente del Foro Militar. La presentación de 2 yarabís característicos de nuestra tierra Arequipa y la presentación de 3 piezas musicales del compositor y director de la orquesta arequipeña, señor Dante Valdés. Asimismo, queremos nosotros difundir este homenaje que hace el Congreso, que hace sus representantes y autoridades en Puno, porque fue allí la batalla de Humachiri, así que Puno también se suma a este importante evento. Señores de la prensa, difundamos este orgullo para todos los peruanos y más aún para los arequipeños. Muchas gracias. Bueno, sin duda Mariano Melgar, prócer de nuestra independencia, poeta, además tiene un legado que todos los arequipeños comparten al haber inmolado, haber otorgado, dejado su vida o dado su vida con solo 24 años de edad. Se van a recordar 200 años entonces de esta gesta histórica. Vamos también con declaraciones del presidente, o del alcalde, mejor dicho, provincial de Arequipa, Alfredo Segarra, quien también estuvo aquí en el Congreso de la República. El burgomaestre calificó a Mariano Melgar como el prócer más importante del proceso independentista. Veamos. Que nos hayamos unido el Congreso de la República, a la ciudad de Arequipa a través de sus municipalidades y la ciudad de Puno también a través de sus municipalidades para hacer un programa en conjunto y en equipo. Y esto que es importante. Pero yo quiero, de repente, estos medios que ustedes manejan, amigos periodistas, se ven a nivel nacional. La mayoría ignora quién fue Mariano Melgar. Simplemente lo tenemos en la historia como un prócer de la independencia. Y nosotros que conocemos la historia, no es un prócer más de la independencia. Quizá el prócer más importante de la independencia nacional. ¿Por qué? Porque tiene de repente el mérito de haber hecho algo similar a lo que hizo Francisco Bolognesi,
a lo que hizo Miguel Grau, defendiendo la patria. Vamos a otros temas porque esta mañana también aquí el Hall de los Pasos Perdidos ha sido materia de análisis de lo que significó la segunda jornada del diálogo nacional convocado por el gobierno. Recordemos que en la víspera el presidente Ollanta Humala y la jefa del gabinete ministerial Ana Jara Velázquez se reunieron con los líderes de los principales partidos políticos para hablar sobre la agenda parlamentaria en cuanto a reformas electorales, con miras a los procesos o a los comicios del próximo año. Se han logrado algunos consensos, se espera justamente que estos acuerdos iniciales se materialicen cuando a partir de mañana el Congreso hable justamente y debata justamente las reformas para las elecciones que se van a desarrollar el próximo año. Veamos qué dijo esta mañana aquí el congresista Mauricio Mulder de Concertación Parlamentaria sobre estas reformas. Nosotros creemos que una persona que abandona un escaño que obtuvo por un partido político debe ser desaforada del Congreso, siempre lo hemos creído. Y que es el partido político el que lo ha traído, el que debería reemplazarlo con el accesitario. A nosotros nunca nos ha sucedido en el ámbito parlamentario que alguien se nos haya ido de alguna manera. Ocurrió el caso de Javier Vallerriestra, que quería renunciar, pero era un caso particular y de manera distinta, y en caso de que se hubiese efectivizado su renuncia hubiese sido reemplazado por el accesitario. Pero cuando vemos que en otras bancadas se pasan de un lado para otro, forman bancadas, disfrazan de ideologismo su discrepancia y lo que hacen es simplemente venderse al mejor postor, yo creo que eso debe evitarse de manera rápida e inmediata y ojalá pues se pueda obtener los consensos del caso. Respecto a la no reelección de presidentes regionales, falta una segunda votación que al parecer no alcanzaría tampoco los votos. No, yo creo que sí, alcanzó en la primera votación y yo creo que ahora la mayoría de los grupos políticos han mostrado una posición favorable. He escuchado solamente al Partido Popular Cristiano, que es el único que está en contra, porque ellos tienen alcaldes que se reeligen a cada rato, ¿no? Pero visto el último resultado en el que de 16 alcaldes que tenían solamente han reelegido a 4, creo que deberían revisar su posición. Pero en la mayoría de casos de las bancadas están sí de acuerdo con que la utilización de los recursos públicos por parte de los presidentes regionales y alcaldes que van a la reelección ha sido tan obscena que eso hay que ponerle un coto en algún momento y me parece que sí, la segunda votación va a entrar el día jueves, ¿no? Teníamos a Mauricio Mulder hablando sobre el transfugismo, esta figura también que busca ser incluida dentro del paquete de reformas electorales para establecer sanciones cuando un parlamentario cambia de camiseta política o de bancada. Bueno, ahí parece, según Mulder, hay consenso también entre los diferentes grupos políticos y también en cuanto a lo que va a ser mañana materia de análisis en la segunda votación, la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de presidentes regionales y de alcaldes. Vamos también a conocer el temperamento de Solidaridad Nacional, otro grupo político. Gustavo Rondón habló sobre las reformas electorales. Veamos. Yo diría, uniendo un poco prioridades del país, las que tienen que ver con la lucha anticorrupción. O sea, por ejemplo, aquellos candidatos que tengan ligazón con narcotráfico, con droga, con infringir la ley fuertemente, creo que ese tema va a tener un consenso. O sea, todos queremos luchar contra la corrupción y si se está pegando a los partidos políticos, mucho mejor, ¿no? Ese es un primer tema. Un segundo tema creo que puede ser de nuestras declaraciones juradas, o sea, que tú digas, desde que entras a la política, yo vengo con tanto y me voy a ir con tanto, ¿no? Entonces, con esto que se ha visto de lavado de activos, de aportes fantasmas, etcétera, etcétera, que en ese sentido creo que también puede lograr un buen consenso de lucha anticorrupción. Y lo tercero, tal vez esto del financiamiento de los partidos, o sea que en el fondo podamos tener partidos que se vayan liberando un poco de esos aportes fantasmas, porque tú para una campaña necesitas, a pesar de que el financiamiento va hacia labores de capacitación, rubros en esa materia, indudablemente de algún modo por lo menos ya te va ayudando a que los partidos vayan teniendo cierta financiación y tal vez a asumir a ello que dentro de las campañas empieces a limitar un poco las armas para que unos no tengan tanta inversión y que aplasten a otros que no tienen mucha inversión.
El financiamiento de los partidos políticos, otro tema también que abordaba en este segmento el congresista Gustavo Rondón. Hay una propuesta justamente para que el gobierno, el Estado concretamente, financie a las agrupaciones políticas y evite que éstas tengan algún tipo de dependencia con intereses particulares. Vamos a ir con más declaraciones recabadas aquí en el hall de los Pasos Perdidos con el tema de las reformas electorales. Veamos lo que dijeron Carlos Brus y Virgilio Acuña. Más bien algunas de pronto no van a tener consenso, lamentablemente, pero sí, hay varias que van a poder llegar a tener la votación necesaria. ¿Cuáles se podría sacar Financiamiento de los partidos, la pérdida de curul por parte de los partidos, están entre las que probablemente sean aprobadas. En las que no creo que se aprueben sea la eliminación del voto preferencial, eliminación de la cual yo estoy de acuerdo, pero inclusive en mi bancada no hay consenso, así que no creo que haya consenso para ese tipo de peticiones. Todo lo que es reforma electoral, hay una serie de cosas que tienen que verse. Un tema fundamental es el tema del financiamiento de los partidos políticos, un tema fundamental es el tema de la doble cámara, un tema fundamental es el tema de las hojas de vida. En realidad, en reforma electoral tenemos muchas aristas, tenemos que ver. Espero que cuando menos en el Congreso podamos tratar 2 o 3 temas importantes, porque hay desde que no paga alimentos a sus hijos hasta el que recibe financiamiento. Es el tema de la reforma electoral muy amplio. Nosotros como Solidaridad hemos aportado, porque por ejemplo ese tema de la silla vacía es un aporte de un miembro de nuestra bancada. O sea, estamos muy interesados en buscar la reforma porque es importante fortalecer los partidos políticos. Los partidos políticos tienen que fortalecerse para poder luego hacer que la democracia crezca. Cuando la democracia sea mucho más fuerte, vamos a tener instituciones fuertes y, por supuesto, contribuir al desarrollo del país, ¿no? ¿Es el diálogo, que sea la segunda mesa de diálogo? Todo lo que sea diálogo, bienvenido. Pero creo que a través del diálogo uno tiene que salir con responsabilidades. No es solo el diálogo por dialogar, sino uno tiene que salir con responsabilidades. En este caso, creo que el diálogo de ayer y los que vengan deben establecer responsabilidades para cada organización política, para cada dirigente político, para poder contribuir, porque si no se convierte solo en una actitud de fotografía. Tenemos allá 2 parlamentarios, Carlos Brus y a Virgilio Acuña, hablando sobre las reformas electorales y un aspecto importante que resaltaban ambos, el tema de la silla vacía, que es un proyecto muy parecido al que se aplica ya en Colombia, mediante el cual un parlamentario pierde, o la agrupación política que lo llevó al Congreso pierde la curul cuando el parlamentario recibe algún tipo de sentencia por delitos como corrupción o vínculos al narcoterrorismo. Vamos con más reacciones, esta vez Norman Lewis, quien es segundo vicepresidente del Parlamento, habló sobre las críticas del presidente Ollanta Humala a lo que significa la figura del transfugismo. Veamos. Bueno, es una crítica que la entendemos desde la óptica que vive el partido Gana Perú y las renuncias que están pasando en este momento, porque son militantes de Gana Perú los que están retirándose y que de otra manera no soy quien va a criticar la relación interna en el manejo que tienen político, pero creo yo que está en su derecho de exigir quizás a la militancia más condescendencia, más lealtad si quiere desde su óptica, pero aún así creo que son temas totalmente diferentes. ¿El transfugo es ser desleal? Yo no creo, depende en qué conceptúa el transfugismo, que es algo que nació, si mal no recuerdo, en la época del 90, la época de Fujimori, donde el transfugismo se tildó como parte de una prebenda, donde había recursos de por medio que se mostraron en la televisión. En este caso, muchas de las decisiones son decisiones que nacen, digamos, de una posición, en el caso de muchas de las personas, de ideología, de principios, de quizás reclamos internos, que son manejos a los que no voy a criticar porque no me compete, pero que, insisto, en el caso de reunión regional, marca una diferencia tremenda, ¿no? Tenemos a Norman Lewis, segundo vicepresidente del Parlamento Nacional. Vamos a otro segmento porque como cada tarde vamos a revisar las redes sociales. ¿Qué dicen los parlamentarios a través del Twitter, que sin duda es una de las redes sociales con mayor aceptación? Empezamos con la presidenta del Congreso de la República, Ana María Solórzano. Ella publica: tal como solicitamos, la Comisión Orellana del Congreso sesionará en Arequipa el próximo 13 de marzo para tratar el tema de Oncocerp. Es un tema que genera mucha preocupación, este caso detectado en Arequipa y que está referido al sector salud. Vamos a ir con otro Twitter a las 14 horas con 16 minutos. Sergio Tejada dice: lo que
o los que hoy se oponen a la unión civil ya son los que ayer se oponían al voto de la mujer, a la libertad de culto, etcétera. Ver la historia, demanda el parlamentario a través del Twitter. Daniela Bogatazo dice, se debe desterrar el manejo publicitario en la televisión y las campañas proselitistas usando el espectro público de la señal abierta. Vamos con otro Twitter, la congresista María Magdalena López, que dice en el Twitter, es el compromiso de mi partido, Fuerza Popular, apoyar la iniciativa de la curul vacía para sancionar los vínculos con los graves delitos. Eso es lo que dice la congresista que representa a la región Ancash. Ahí tenemos entonces el segmento con las opiniones de los parlamentarios a través de las redes sociales. Vamos a ir a una pausa y retornamos como siempre con Pasos Perdidos, la información actualizada del Parlamento. Volvemos en esta transmisión en vivo a través del canal del Congreso con Pasos Perdidos, la información actualizada del Parlamento a esta hora de la tarde. Vamos a otro tema porque dentro de las actividades que se han producido esta mañana ha sesionado la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Acudió como invitado el jefe de la OMPE, Mariano Cucho, quien informó, como vamos viendo en pantalla, sobre las acciones que desarrolla su despacho para fiscalizar el financiamiento de los partidos políticos. A su salida del Parlamento se mostró a favor de que se supervisen y se evalúe el accionar de todas las agrupaciones políticas. Veamos. La comisión nos ha pedido una ampliación de informes. Toda la información de todos los partidos políticos, inclusive el partido que usted menciona, está en la página web. Desde los primeros informes de la campaña, inclusive desde el primer balance que presentaron cada uno de los partidos políticos. Entonces, le hemos mostrado y quieren una ampliación de información que le haremos llegar nosotros, no solamente del partido, sino también han pedido ampliación de todos los partidos políticos, y eso es lo que haremos. ¿Los aportes de Gana Perú, señor Cucho? Precisamente por la participación de la auditoría que hizo la OMPE, en el año 2011 encontró unas cifras, unas diferencias, y lo que observó, ¿por qué los ingresos que recepcionaron no estaban bancarizados? Porque de acuerdo a la ley de bancarización, los aportes más allá de $1.500 deben entrar por el sistema financiero, y no ingresaron. Eso fue la observación. Teníamos a Mariano Cucho, entonces el jefe de la OMPE, que acudió esta mañana a la Comisión de Fiscalización y, como lo decía, pues se está solicitando que todos los partidos políticos sean supervisados en cuanto a su financiamiento. ¿Qué ha dicho el vocero de Gana Perú, el congresista Rubén Coa? Vamos a reproducir sus declaraciones sobre el tema. Lo que el día de hoy no hemos aceptado, y lo vamos a reiterar de manera pública, es que se pretenda, esta solicitud de otorgar la condición de comisión investigadora, de facultades de comisión investigadora a la comisión, solamente para indagar, para investigar los aportes y la situación del Partido Nacionalista. Nosotros estamos solicitando en aras de fortalecer el tema de la gobernabilidad, de la democracia, ahora que estamos preparándonos para un gran debate nacional de modificar la ley de partidos políticos y que se dé cuenta de una serie de vicios, de desórdenes en el marco jurídico, sobre todo de transparentar el financiamiento de los partidos políticos, de que todas las fuerzas políticas, todas las organizaciones políticas que hayan presentado candidatura presidencial en 2011 sean sometidas a un escrutinio de esta naturaleza, previo un informe de la OMPE. Teníamos ahí a Rubén Coa. Vamos a ver también qué ha dicho sobre el mismo tema el congresista Zamudio esta tarde aquí en el hall de los Pasos Perdidos. Esta ley y estos debates que hemos tenido previos en la Comisión de Constitución señala que el transfugismo es cuando parlamentarios de una bancada sin ninguna justificación, sobre todo de carácter ideológico, político, programático, se van a conformar otra bancada con otros fines. Esto sucedió en el pasado. Yo creo que en el gobierno de Fujimori pudimos apreciar el transfugismo, incluso con
dinero de por medio para reforzar la bancada de gobierno de aquel entonces. Inclusive Yo creo, los llamados topos también que eran sembrados en otras y esto no bancadas. debemos permitirlo. Yo creo que los congresistas tienen que tener convicción y pensamientos firmes y defender la promesa que hicieron al pueblo peruano en campaña electoral y de esta manera cumplir con los pueblos del Perú. Yo creo que estamos cerca a ello. Esta reforma electoral, esta reforma de la Constitución va a ser vital e importante, se requiere mayoría calificada a efecto de afrontar los próximos procesos electorales de una manera más positiva. ¿Son desleales los que se fueron de Gana Perú? Porque algunos consideran que son excesivas las declaraciones del presidente de la República. Bueno, yo no podría hablar de leales o desleales. Yo lo que creo que todo acto de salir de una agrupación por la cual fue elegida por el pueblo peruano sin justificación alguna, no solamente es un acto de deslealtad, sino es un acto de traición a su propio electorado. Teníamos ahí al congresista Tomás Amodio. Vamos a otro tema porque, como se sabe, en las últimas horas el gobierno chileno respondió de manera oficial a la nota de protesta que le enviara el Perú por el caso de espionaje que involucra a 3 integrantes de la Marina de Guerra y que favorece directamente a Chile. Como se sabe, el gobierno peruano ha solicitado a Michelle Bachelet inicie investigaciones sobre este caso y profundice las indagaciones. Vamos a conversar sobre el tema. ¿Quién mejor que el congresista Martín Belaúnde Moreira? Congresista, ¿cómo está? Como siempre, un gusto tenerlo a usted. Gracias. Por favor, quisiéramos una opinión, una lectura suya de lo que ha ocurrido. Esta respuesta de Chile que viene prácticamente 24 horas después que el presidente Humala de manera contundente emplaza a Bachelet a que responda la nota de protesta. Probablemente ya la tenían lista, porque esos emplazamientos internacionales generalmente no funcionan, ¿no? Salvo que se conviertan en ultimátums, pero eso no es el caso ahora. Yo diría lo siguiente: no conocemos el tenor de la nota, ha trascendido, según entiendo, por el diario de Mercurio de Santiago de Chile, que el gobierno chileno estaría negando la existencia de este incidente, así lo llamo, de espionaje. No puedo hacer un comentario de lo que es una mera especulación o un trascendido. Creo que en estos momentos tenemos que conocer de nuestro canciller aquí en el Congreso, sea en la Comisión de Relaciones Exteriores o sea en el Pleno del Congreso, en sesión secreta o abierta, el contenido de la nota chilena. Y una vez que hayamos examinado todos sus alcances y que el canciller nos haya dado su opinión, su parecer y en cierta forma su dictamen, que obviamente tiene que ser concordado con el del presidente de la República, entonces ahí, y solo ahí, estaremos en condiciones de pronunciarnos acerca de este lamentable y malhadado incidente. Ahora, el presidente Humala dijo también en esta conferencia con la prensa extranjera de que él cuenta con las pruebas suficientes que demuestran este acto de espionaje. Fíjese usted, el espionaje, salvo el caso de los presuntos traidores peruanos, no es materia de algo que se va a discutir en los tribunales. Es algo de discusión directa entre los gobiernos. Y como he dicho en más de una oportunidad, los gobiernos difícilmente reconocen de manera explícita la realización de espionaje. Hay poquísimos casos sobre ese particular. Uno, Eisenhower en el año 60, cuando la Unión Soviética derribó al avión U-2 que estaba examinando y haciendo espionaje en la Siberia soviética. Pero yo le digo a usted, también se reconoce implícitamente cuando hay intercambio de espías, pero esas no son las dos situaciones. Aquí tenemos un incidente, y reitero la palabra incidente, y habrá que ver cómo se resuelve ese incidente. Y entonces no queda más remedio que esperar y no desesperar.
Le agradezco mucho, como siempre, muy amable. El congresista Martín Belaunde, quien ha sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, nos daba su punto de vista respecto a esta respuesta que ha dado Chile anoche a la nota de protesta que le enviara el Perú. Vamos a ir con más reacciones, vamos a otro tema, ¿verdad? Está el congresista Carlos Brus con declaraciones, entiendo que está relacionado al proyecto de ley de unión civil que estaba previsto inicialmente que se viera en la víspera en la Comisión de Justicia, pero que va a ser profundizado en su debate la próxima semana. Veamos sus declaraciones. Bueno, se va a debatir el próximo martes en la Comisión de Justicia. El presidente de la Comisión me dice que toda la sesión se va a dedicar a eso. Me parece muy bien y ahí lo debatiremos y se votará. Esto, hay tantos años de desigualdad e injusticia que esperar una semana más no cuesta nada. Bien, Carlos Brus, entonces, quien entiendo que en parte de su disertación dijo también que esta suerte de esperar una semana servía también para profundizar el análisis del proyecto y recibir algún tipo de recomendaciones del propio movimiento homosexual de Lima, que, digamos, es una de las agrupaciones que más, lidera la corriente respecto a la unión civil. Vamos a ir con más twitters, con lo que opinan los parlamentarios en las redes sociales para conocer el temperamento de cada uno de ellos. El congresista Johnny Lescano señala en el Twitter: suboficiales de la Policía Nacional, Díaz de Franco, pagarán a partir de mañana. Tanto insistir, esperamos cumplan. Defender al trabajador, sea público o privado. Vamos con otro Twitter a las 14:29. Gustavo Rondón, congresista de la República, dice lo siguiente en el Twitter: Contraloría investigará a funcionarios de la Municipalidad Provincial, se refiere a Arequipa, por presuntas irregularidades en obras del Coliseo de Arequipa. Bueno, ahí también hay otro hecho que aparentemente irregular. Hay otro Twitter también del congresista, también arequipeño, Juan Carlos Seguren, dice lo siguiente: en Melgar, se refiere a Mariano Melgar, tenemos un héroe joven que hace carne con los ideales del país. Bueno, Eguren, hay que decir, es el presidente de la Comisión Especial aquí en el Congreso encargada de las celebraciones por el bicentenario del fallecimiento de Mariano Melgar. 14:30. Alberto Bengolea, congresista de la República, dice lo siguiente en el Twitter: saludos a quienes comienzan año escolar, aprovéchenlo al máximo que estudiando hacen patria. Abrazos a padres y profesores, Dios los bendiga. Bueno, se refiere justamente el parlamentario al inicio del año escolar a nivel privado. Ya se inició el último lunes y a nivel del sector estatal se iniciará el próximo lunes. Bueno, termina esta edición de Pasos Perdidos con la información actualizada del Parlamento. Me acaban de informar por interno que la Comisión de Vivienda acaba de terminar su sesión y acaba de aprobar un proyecto de ley mediante el cual ya no pierde el carácter de obligatorio la aportación que hacían policías y militares para el Fondo de Vivienda en ambas instituciones. Por supuesto, esta noche en nuestra edición informativa tendremos la información completa sobre el particular. Nos vamos, nos despedimos, les deseamos una muy buena tarde, pero de inmediato enlazamos con la Comisión de Energía y Minas, que a esta hora sesiona. Y por cierto, a las 4 de la tarde, transmisión en vivo con el pleno temático referido a la problemática de la mujer. Desde las 4 de la tarde y a las 7 también el encendido de luces como parte de las celebraciones por el Día Internacional de la Mujer. Muy buenas tardes.